Hola a todos y todas, mi nombre es Rodrigo González, líder de comunidad de la Red de Recursos Humanos y voy a estar acompañándolos durante esta mañana para presentar los módulos de los dos primeros pilares de este Congreso de Capacitación y Formación 2024. Nuestro primer speaker es psicólogo e ingeniero comercial. Cuenta con más de 25 años de experiencia en formación, profesor de la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor del libro Capacitación Panorama, Desafíos y Claves y actualmente es socio de MAS e Instituto Roy. Los dejo con Rodrigo Lara. Gracias, Tocayo, por la presentación. Tengo el agrado de compartir con ustedes ahora este tema que tiene que ver con cómo las organizaciones se tienen que adaptar a los desafíos que el entorno les presenta hoy día y en ese sentido cómo el aprendizaje, cómo la formación, cómo la capacitación les puede ayudar a adaptarse mejor en un entorno tan cambiante como el que estamos enfrentando hoy. ¿Sí? Desde esa perspectiva vamos a ver cómo la capacitación puede promover la agilidad y la adaptabilidad en las organizaciones de distinto tipo. ¿Sí? Bien, ustedes ya me conocen, para los que no me conocen, esa es un poquito mi biografía. Y la puse porque quiero hacer énfasis en que de alguna manera les quiero hablar desde la psicología y desde la mirada de los negocios al mismo tiempo. Se van a dar cuenta que durante la presentación vamos a ir moviéndonos desde una mirada de negocios y desde una mirada de personas casi al mismo tiempo, ¿no? Y eso va a partir con la mirada de las organizaciones. Cuando hablamos de agilidad organizacional, cuando hablamos de que una organización se adapte, ¿de qué estamos hablando? Vamos a decir que la agilidad organizacional podría definirse como esa capacidad de una organización de adaptarse rápidamente a cambios del mercado, a necesidades de sus clientes, a cambios en el entorno. Ustedes, yo, hemos escuchado el concepto de VUCA, ¿cierto? El concepto BANI, que es incluso más extremo quizás que VUCA. Y lo que nos dicen muchos autores es, hoy día las cosas cambian muy rápidamente, hoy día hay que aprender a aprender, hoy día hay que aprender a adaptarse, ¿cierto? Eso lo sabemos como personas, como equipos, como organizaciones, como países incluso, ¿sí? Desde esa perspectiva, podríamos decir que esta capacidad de agilidad organizacional permite tres cosas que son tremendamente importantes hoy. Uno, es una respuesta más rápida a las oportunidades y las amenazas. Una oportunidad que aparece hay que aprovecharla rápido. Una amenaza hay que contrarrestarla o hay que prepararse rápidamente, especialmente si apunta o puede poner al desnudo una debilidad que tenemos como organización. En ese sentido, la agilidad organizacional nos ayuda, ¿no? Segundo, mejorar en innovación y competitividad, ¿sí? Y tercero, y a eso le vamos a hacer harto doble clic, fomentar una cultura de aprendizaje continuo, ¿sí? Entonces, una capacidad organizacional, de alguna manera, tiene que ver, o está basada, esta al menos, en una mentalidad en las personas que componen esa organización. Y hoy día hay muchos autores que hablan de una mentalidad ágil, una mentalidad de crecimiento. Hay distintos conceptos para hablar de la mentalidad que requerimos dentro de las organizaciones hoy día y que para los que llevamos un rato más largo en las organizaciones a veces nos cuesta, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Básicamente vamos a tratar de bajar esto a tres, si ustedes quieren, competencias o skills en las personas. La primera, pensamiento crítico. Hoy, más que nunca, tenemos que ser capaces de estar promoviendo a través de la capacitación en las personas de la organización la capacidad de analizar información, la capacidad de evaluar información y tomar decisiones en base a esa información. Hoy día vivimos en un mundo de datos, hay muchísima información, pero también hay mucha incertidumbre. Entonces parece una paradoja. Por un lado, mucha información, por otro lado, mucha incertidumbre. Toma de decisiones bajo incertidumbre, algo que uno estudió, hoy día es absolutamente real, ¿no? Y eso requiere pensamiento crítico en las personas. Por otro lado, innovación. Las organizaciones tienen que estar innovando constantemente de dos maneras. O innovación pura, creando cosas que entre comillas no existen o que no existían dentro de la organización, al menos en términos más puros, o lo que llamamos mejora continua, que no es innovación pura, que se refiere a estar desafiando los procesos y a estar preguntándonos si podemos hacer las cosas distinto constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos mentalidad ágil en la organización? Primero, desarrollando en nuestra gente un pensamiento crítico, la capacidad de funcionar con datos y tomar decisiones, pero
con una mirada crítica, analizando y evaluando la información que recibimos. Incluso lo que aparece en la inteligencia artificial, ¿no? En las universidades donde yo hago clases hoy día estamos incentivando que el alumnado no envíe un prompt y reciba y haga un copy-paste. No, tiene que analizar críticamente porque las inteligencias artificiales se equivocan también. Segundo, la innovación, pura o como mejora continua. Y tercero, la gestión del cambio, ¿no? Lo que antes era el desarrollo organizacional, estos ciclos largos de cambio, hoy día es lo que llamamos el change management o la gestión del cambio. Y hoy día tenemos que ser capaces de hacer gestión de cambio en tiempos mucho más cortos. Hace poco hablaba con una colega y me decía, ¿qué piensas del DO? ¿Qué piensas de la gestión del cambio? Mi mirada personal es que el DO derivó en gestión del cambio. El DO murió de alguna forma como lo conocíamos tradicionalmente como ciclos largos de cambio. Hoy día el DO derivó en gestión del cambio en ciclos mucho más cortos. Hoy día no tenemos 3 años para hacer cambio, tenemos 3 meses para hacer cambio o 3 semanas para hacer cambio, o a veces 3 días para hacer cambio. Entonces tenemos que gestionar el cambio mucho más rápidamente. Entonces cuando pensamos en qué tenemos que capacitar a nuestra gente, qué le tenemos que enseñar, bueno, acá les doy 3 tips. Pensamiento crítico, capacidad de innovación, gestión del cambio, capacidad de adaptación. ¿Sí? Ahora, en ese sentido son habilidades esenciales para la adaptabilidad, el contar con flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Significa la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y cambiar de perspectiva. Hoy día necesitamos ser mucho más flexibles en nuestros puntos de vista, en nuestra manera de mirar las cosas, en nuestra manera de manejar las situaciones. Porque las situaciones cambian muy rápidamente. ¿Significa eso transformarnos como en personas sin opinión? No, para nada. Pero significa que nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista pueden ir cambiando en el tiempo. Porque vamos teniendo nueva información o el entorno va cambiando y en esta dialéctica nuestra perspectiva va cambiando también. Algo que hace rato estamos trabajando, ¿cierto? Gracias a Daniel Goleman y a muchos otros autores, la inteligencia emocional, que hoy día se hace esencial en términos de adaptabilidad en la organización también. Necesitamos seguir trabajando en programas donde las personas ejercitan la empatía. Algunos autores dicen es difícil desarrollar la empatía. Sí, pero ejercitar la empatía, ponerse en el lugar del otro, ver las cosas desde otra perspectiva, ponerse en el lugar de esa otra área que me presta servicios, ponerse en el lugar del cliente interno o externo, o como lo llamemos, es vital, ¿no? Y tercero, long life learning, aprendizaje continuo, formación continua. Necesitamos que nuestra gente en la organización entienda que tenemos que estar aprendiendo constantemente. Tenemos que estar formándonos constantemente. Ya no existe el, ya aprendí todo, ya no necesito seguir estudiando, ¿no? Quizás cuando uno jubila, pero antes tenemos que estar en formación continua. Entonces, habilidades esenciales en términos de adaptabilidad, cuando pensamos en cómo ayudamos a la organización a adaptarse a este medio tan cambiante, a este mundo de los negocios tan cambiante, a este mundo político, social, económico tan cambiante, medioambientalmente cambiante, a través de estas 3 otras skills también: flexibilidad cognitiva, inteligencia emocional y aprendizaje continuo. ¿Sí? Ahora, las metodologías ágiles han hecho un tremendo aporte en este proceso, ¿no? Desde mi mirada, cuando hablamos hoy día de Scrum, por ejemplo, o de Kanban o de Design Thinking, diferentes metodologías han aportado un montón a cómo los equipos trabajan, los han hecho más ágiles, les han enseñado la idea de ir iterando, de ir entregando valor más rápidamente, de ir definiendo roles que ayuden en esos procesos iterativos, ¿no? El Design Thinking tiene una mirada muy centrada en la empatía, en la innovación, en la resolución de problemas, en tener un fin en mente e ir trabajando para lograrlo. Y el Kanban con un tremendo foco, por eso cito estos 3, en todo lo que tiene que ver con flujos de trabajo para optimizar procesos, ¿no? Por lo tanto, además de skills, necesitamos ir desarrollando ciertas metodologías que nos ayuden, ¿no? A mi juicio, y esta es una mirada personal, las metodologías no deben convertirse en un fin en sí mismas. Creo que lo importante al final es que las metodologías sean un medio para que las personas vayamos aprendiendo una mentalidad distinta que nos ayude a cambiar, nos ayude a adaptarnos a este entorno complejo y a estos desafíos que tenemos como negocio, como organizaciones, como equipos, como personas, ¿sí? Ahora,
Otro tip que les puede ayudar en esto, el poder de la capacitación interáreas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Creo que cuando hacemos programas transversales donde participan personas de distintas áreas, así como cuando armamos células de trabajo donde hay personas de distintas áreas, eso nos da una mirada de procesos en la organización. Y en la organización hoy día, en las organizaciones, los problemas no son de un área habitualmente. Cuando el problema es complejo, cuando el problema involucra distintas áreas, es vital abordarlo así. Y así como existen células o proyectos, equipos de proyectos transversales, la capacitación también se debe orientar, a mi juicio, de manera transversal, funcional, interáreas. ¿Eso qué permite? Permite la adaptabilidad, permite mejorar la comunicación, permite mejorar la empatía entre los equipos, permite entender lo que hace la otra área y eso ayuda mucho a mejorar los procesos y fomenta efectivamente la comprensión de esos roles, la optimización de los procesos y la innovación. ¿Sí? Especialmente la innovación como mejora continua, cuando ese equipo transversal se plantea mejorar un proceso específico, pero también puede ser innovación pura si ese equipo quiere hacer algo o crear algo, un producto, un servicio, una transformación más profunda respecto a un tema. ¿Sí? Además fortalece la cohesión y el clima, porque de alguna manera al generar esta empatía entre áreas, genera una mejor comprensión de lo que el otro hace, facilita la comunicación y está detrás de muchos de los procesos que conocemos clásicamente como clima o satisfacción laboral o engagement, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, si les puedo dar este otro tip, creo que la capacitación cross, la capacitación transversal, juntando gente de diferentes áreas, es tremendamente potente y poderosa como herramienta también para enfrentar estos contextos cambiantes y generar mayor capacidad de adaptación, ¿no? Por supuesto, hay aprendizajes específicos que uno puede ir generando con las nuevas tecnologías que ayudan en este proceso también, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con laboratorios virtuales, con simulaciones, con entrenamientos en atención médica de pacientes, de personas, con simulaciones de venta, con juegos de roles, todo lo que tiene que ver con aprendizaje simulado que nos ayuda a ir acercándonos al mundo real y tiende un puente, también ayuda mucho en términos de adaptabilidad, de enfrentar nuevas situaciones de una manera con mayor preparación, ¿no? de una mejor forma. Entonces creo que esto también es un tip en términos de capacitación para enfrentar este mundo tan cambiante. Ahora, y esto también es una mirada personal, creo que hay dos claves para la agilidad y la adaptabilidad que tienen todo que ver con capacitación y aprendizaje y no se pueden dejar fuera en este análisis. Una es generar una cultura de aprendizaje y la otra es el feedback continuo. Hago doble clic. Una cultura de aprendizaje es muy aspiracional hoy día. Muchas organizaciones me preguntan, Rodrigo, ¿cómo generamos una cultura de aprendizaje? ¿Cómo generamos una cultura de aprendizaje? ¿Qué es una cultura de aprendizaje? ¿Cómo la generamos? ¿No? A mi juicio, una cultura de aprendizaje tiene que ver con instalar en la organización la curiosidad, instalar la colaboración, instalar el interés por entender lo que hace la otra área, instalar el preguntarse cómo hacemos las cosas distinto, instalar el desafiar los procesos, ¿no? Y eso, a mi juicio, conversa, y por eso los puse juntos, con algo que es muy aspiracional, es muy simple, es gratis, si ustedes lo quieren ver así, pero a la vez es muy difícil de conseguir, que es generar una cultura de aprendizaje continuo y de feedback continuo en 360 grados. ¿A qué me refiero? Si somos capaces de instalar una cultura de feedback continuo, donde yo todos los días voy a trabajar y recibo feedback de mis pares, recibo feedback de mi jefatura, puedo recibir feedback de mi equipo si tengo gente a cargo, aunque no me hagan capacitación formal ese día, me voy a ir a la casa con la sensación de que tuve un tremendo aprendizaje. ¿Me siguen? Hoy día sabemos que a la gente joven quiere estar desafiada, quiere estar aprendiendo constantemente. Cuando preguntamos por qué la gente se va de las organizaciones y hablamos hoy de retención de talento, siempre son las mismas 4 razones clásicas, ¿no? Las personas se van por renta, por compensación, por posibilidades de desarrollo y aprendizaje, por la relación con la jefatura o por el clima de trabajo, ¿no?
Y en ese segundo punto, en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje, esto juega un rol fundamental. Si yo en un día de trabajo no tuve una actividad formativa formal, vámonos a la estimación 70-20-10, no me hicieron un curso del 10, pero tuve conversaciones significativas en el 20. Tuve la posibilidad de recibir feedback, felicitaciones, reconocimiento o feedback correctivo de mi jefatura, de mis pares, de mi equipo, me voy a la casa o me desconecto del trabajo si estaba en teletrabajo con la sensación de que estoy teniendo un tremendo aprendizaje. Por eso digo, y vuelvo acá al concepto de cultura de aprendizaje, cuando me preguntan qué es la cultura de aprendizaje, para mí se basa en instalar en la organización la sensación de que todos estamos siempre aprendiendo, todos debemos ser curiosos siempre, da lo mismo nuestro cargo, nuestra experiencia, la edad que tengamos, y ese aprendizaje y esa curiosidad conversa e incluso podríamos decir se basa en un feedback continuo. Hoy día estamos enfrentando mucha restricción presupuestaria en el mundo. Es un año difícil el 2024 para el mundo, para Latinoamérica en particular. Las organizaciones tienen poco presupuesto y yo sé que en estos congresos de la Red de Recursos Humanos hay grandes organizaciones, pero también medianas y pequeñas. Si ustedes me preguntan, Rodrigo, yo trabajo en una organización pequeña, somos 8 personas, somos 20, somos 30 personas, no tenemos recursos para hacer mucha capacitación, mi respuesta está acá. Generen igual una cultura de aprendizaje, pueden hacerlo sin presupuesto. ¿Cómo? Trabajando con los líderes, trabajando con los equipos, trabajando con las personas, que todo el mundo entienda, háganlo como un evangelio, que todo el mundo entienda que la cultura de aprendizaje no se basa en vivir haciendo cursos. La cultura de aprendizaje se basa en el feedback continuo en 360 grados. Y eso, a mi juicio, es la base de las dos cosas que están arriba. Eso nos da agilidad. ¿Qué más ágil que hacer algo mal y recibir feedback inmediatamente? O hacer algo bien y recibir feedback inmediatamente. Eso va a generar una competencia en la persona, una skill. Eso va a generar una capacidad en la organización. Si lo hacemos de manera ágil, oportuna, de buena forma. Por lo tanto, trabajen feedback. Trabaje en liderazgo para todo el mundo, trabaje en feedback para todo el mundo, capacidad de influencia para todo el mundo. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer gratis? Sí, se puede hacer gratis o casi gratis, de todas maneras, en una pequeña empresa, en una mediana organización, en una gran organización. Para mí, insisto, esto es una mirada personal en base a mi experiencia. Creo que estos dos conceptos, cultura de aprendizaje y feedback continuo, conversan todo el tiempo y son lo más importante para generar una cultura de agilidad y adaptabilidad. Las metodologías sirven, por supuesto, son maravillosas. Las skills específicas tenemos que trabajarlas, por supuesto, pero en el extremo, si no tenemos presupuesto, acá, váyanse acá, a generar una cultura de feedback continuo. Es una gran aspiración, es simple, pero a la vez complejo. Es un camino que hay que trabajar. ¿Sí? ¿En qué va a impactar esto? ¿Podemos medir el impacto de esto? Por supuesto, dependiendo de cuál es el objetivo que tenemos al hacerlo, podemos medir nuestra capacidad de finalizar proyectos, si nuestro objetivo es satisfacción del cliente puede ser eso, si nuestro objetivo es tasa de innovación puede ser eso, va a depender de cuál es el objetivo que nos pusimos, ¿no? Podemos tener KPIs de innovación, de eficiencia operacional, lo que ustedes quieran, KPIs puede haber. Y si ustedes tienen tiempo, recursos, capacidad para hacerlo, midan el impacto. Quienes me conocen saben que soy un fan de hacer eso porque así nos vamos dando cuenta de que lo que estamos haciendo efectivamente impacta en la organización. ¿Sí? Ahora, casos de éxito en la literatura hay un montón, sobre todo, existe Google, existe Sara, existe IBM, ustedes pueden encontrar información. Si me preguntan cuál podría leer, ¿cuál recomiendo? Lean el caso de Google, el libro de Laszlo Bock, El nuevo mundo del trabajo, es extraordinario. Y Laszlo Bock dice algo muy interesante. Dice, la gente cuando piensa en Google piensa en las mesitas de ping-pong, en los juegos, en los refrescos gratis, ¿cierto? Pero él dice, esos son los artefactos de la cultura. Lo más interesante que él comenta en el libro de Laszlo Bock, La nueva forma del trabajo, es los fundamentos que hay detrás. Y lo que Google ha hecho tan extraordinario tiene que ver con una mentalidad, y tiene que ver con una cultura de feedback, y tiene que ver con una cultura de empoderamiento y participación, ¿no? En ese sentido les recomiendo mucho el libro de Laszlo Bock. Este caso está muy bien trabajado ahí. Hay un montón de tips, pero sobre todo los capítulos que tienen que ver con cuestionarse las cosas, con no creer solamente en la intuición, sino ir a los datos, con crear una cultura de aprendizaje y feedback continuo, son, a mi juicio, extraordinarios. ¿Sí?
Y en ese sentido voy cerrando. La agilidad, la adaptabilidad son ya ni siquiera una aspiración, una necesidad en las organizaciones hoy día por el contexto, el entorno en que estamos. La capacitación, el aprendizaje pueden jugar un rol fundamental en esto y especialmente si somos capaces de generar una cultura de feedback continuo apoyada por metodologías, por skills específicas, pero que nos conduzca a una cultura de aprendizaje donde el feedback es nuestra formación diaria en el trabajo.